Bien, sí, perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la capacitación. Bien. Bueno, como menciona el título, la idea de hoy es hablar un poco de selección de contactores en aplicaciones específicas, viendo un poco también las básicas, pero también yendo a por ahí un poco aplicaciones no tan habituales. La idea es que vamos a hacer un breve repaso de la oferta y después abordaremos algunos conceptos teóricos y profundizaremos específicamente en la selección de contactores. Eh, la charla de hoy va a ser un poco a aprender a buscar la información, dónde está, cómo sé, por ejemplo, qué contactor debería usar si la aplicación es de corriente continua o cómo selecciono un contactor para iluminación. Es un poco la idea. Es una capacitación que sería ideal hacerla de forma presencial, ¿no? Todos con el folleto en la mano, ir buscando y haciendo ejercicios. eh, pero bueno, de todos modos, de esta forma creo que también le podemos sacar provecho. Eh, Así que bueno, vamos a hacer primero un breve repaso de la oferta. No sé cuántos de los que están hoy habrán estado ya en las charlas de salida motor, que así hicimos una charla en dos módulos. En esos dos módulos explicamos mucho de teoría e hicimos un repaso de la oferta un poco más profundo. Hoy vamos a hacer un muy breve repaso de la oferta, si los que ya lo saben lo refrescan y los que no estuvieron en las otras capacitaciones se llevan una idea. Y luego sí, entrar en algunos conceptos teóricos más orientados en la selección de producto y ejercicios prácticos. Ejemplos de aplicaciones, cómo seleccionar el producto que corresponde. Así que bueno, esa es la idea para hoy y estimo que estaremos, no sé, 1 hora y cuarto más o menos de capacitación. Bien. Bueno, un poco repasando la oferta, el repaso general de productos, vamos a ver que tenemos contactores AF, AX, UA, ESB, luego los relés de sobrecarga TF y EF y los guardamotores MS y MO. Y como fundamentos teóricos y ejemplos prácticos vamos a hablar brevemente de algunos conceptos generales, criterios de selección, categorías de servicio y los ejemplos de aplicación específicos y algo que no sería de contactores, pero está relacionado con el tema, con lo que es salida de motor, selección de protecciones para la salida de motor. Bien, portafolio de productos de ABB. Tenemos básicamente dos líneas principales en lo que son los contactores, la línea avanzada, más industrial y de amplio rango, que es la línea de contactores AF, que cubre de los 9 hasta los 2850 amperes, la más amplia del mercado. Y luego tenemos de industria nacional, fabricado en Bellavista, Tucumán, nuestra planta, una de las dos plantas que tenemos en Argentina, el contactor AX de la línea eficiente, que va de los 9 a los 18 amperes. Acá tenemos el panorama general de la oferta, donde vemos los distintos calibres de contactores y sus tamaños físicos, más o menos cada 3 corrientes va saltando un tamaño físico y así sucesivamente, en general se repite esa regla. Acá lo que tenemos es cómo identificamos al contactor AF por su nombre, o bien qué significa cada uno de los campos del nombre del contactor AF. El primer campo que vemos acá, aquí podría decir AF o AX, que son las dos líneas mencionadas antes, donde AF es la familia con más avanzada, ¿no? Con esta tecnología especial de la bobina que mencionamos anteriormente, que después comentaré brevemente algunos conceptos, o AX, el contactor más convencional, digamos, más estándar. El segundo campo, que dice 0,9, significa que es un contactor de 9 amperes. Y esos 9 amperes son 9 amperes de motor, 9 amperes categoría AC3, para manejar un motor considerando que tiene que soportar el pico de arranque del motor. Luego tenemos el tercer campo que dice 30, esto va a indicar que es un contactor tripolar.
podría decir 40, que sería un contactor tetrapolar, que no se va a usar para motor, lógicamente, se usan en circuitos de conmutación general de energía, de ahí los 4 polos para cortar el neutro, tal vez en una transferencia automática se usan este tipo de contactores. O podría decir 22. 22 sería un contactor tetrapolar con 2 polos de potencia normal abiertos y 2 polos de potencia normal cerrados. Acá no estamos hablando todavía de los auxiliares. Estamos hablando de los polos de potencia que manejan estos 9 amperes. Bueno, podríamos tener 2 polos abiertos de 9 amperes y 2 polos cerrados de 9 amperes, que esto puede usarse, por ejemplo, para hacer una transferencia monofásica, instantánea. Alimentamos con tensión de la red, alimentamos a la bobina, y por los 2 polos normal abiertos mandamos tensión a la carga proveniente de la red. Y los 2 polos normal cerrados mandamos tensión desde una fuente segura, que podría ser una UPS o algún generador. Entonces, instantáneamente, cuando cae la tensión de red, la bobina se energiza, los polos normal abiertos que estaban cerrados se abren, y los normal cerrados que estaban abiertos se cierran. De esa forma tenés una conmutación instantánea de una fuente a la otra, todo alimentando a la misma carga. Esa es la aplicación donde podemos utilizar un contactor de este tipo, si acá dijera 22 de potencia. Y luego sí tenemos los contactos auxiliares. Como en este ejemplo, el 10 significa que el contactor tiene un contacto auxiliar normal abierto incorporado en el cuerpo del contactor. Como dice acá, 13, 14 es un normal abierto. Acá podría decir 0,1, que sería un contacto auxiliar normal cerrado, 0,0 sería un contactor sin auxiliares, o 11 sería que trae un normal abierto y un normal cerrado. Por último tenemos el nombre, el último campo, este código de bobina. Tenemos 3 bobinas en los contactores AF, 11, 13 y 14, cumpliendo rango completo de 20 a 500 volts, 50 a 60 Hz, alterna o continua. Así que de esa forma reconocemos cada uno de los campos del nombre del contactor para identificarlo muy fácilmente. Yendo a la tecnología AF, que hemos mencionado en varias oportunidades, hacemos un breve repaso. Básicamente el contactor AF es diferente a cualquiera que se encuentre en el mercado porque ha introducido una nueva tecnología en la bobina del contactor. La bobina del contactor está controlada por una placa que tiene un microprocesador que le da una señal de cierre al contactor. Entonces el contactor está aislado de lo que venga de la red, de las variaciones que pueda tener la red. No va a actuar en consecuencia de esas variaciones, no va a intentar abrirse o cerrarse por una fluctuación de la red, sino que va a permanecer siempre cerrado o siempre abierto en función de lo que la placa de control le indique. Cuando la placa de control le da una orden de cierre, el contactor se cierra, y cuando le dice que tiene que abrir, se abre. Pero nunca va a estar vibrando, zumbando, zapateando, que es el típico problema de los contactores cuando están en una mala, una red de baja calidad de energía, una red con fluctuaciones. Es un problema típico de los contactores que daña la bobina, que hace que se queden soldados los contactos por el repiqueteo y el arco que se genera y el calentamiento. Es una falla muy común de los contactores que gracias a la tecnología F desaparece. No tenemos más ese tipo de falla. En consecuencia, estos contactores tienen una mayor vida útil que el estándar del mercado, porque justamente si eliminamos el principal problema, ganamos en cantidad de operaciones y en vida útil. Esta placa de control, esta tecnología electrónica de bobina, además de esta seguridad en la operación, de que nunca va a vibrar ni zapatear el contactor, nos da la gran ventaja del amplio rango de tensión. No tenemos una bobina de una tensión específica, sino que cubre un amplio rango de tensión, por ejemplo, 100 a 250 volts, la que más utilizamos. Y más allá de eso, también es aplicable a distintas frecuencias. Esto me sirve para 50 o 60 Hz, y
para alterna o continua, o sea que es muy amplio, muy versátil. Con pocos productos cubrimos muchas necesidades. Fíjense, únicamente trabajamos 3 bobinas y cubrimos un rango de 20 a 500 volts, cuando antes se necesitaban 45 modelos diferentes de bobina. Así que es un gran avance la tecnología del contactor AF, que también nos da esos negocios de oportunidad. Por ejemplo, cuando necesitamos, ante una urgencia en una subestación, se requiere un contactor de, no sé, 110 volts de continua, y es poco habitual conseguir eso. Bueno, un contactor AF de 220 de alterna perfectamente se puede utilizar en 110 volts de continua, y tiene un tamaño de contactor de alterna y un precio de contactor de alterna. Entonces es muy útil en ese tipo de situaciones. Lo mismo para un fabricante de máquinas que produce una máquina que trabaja en una red estándar de 220 volts, 50 Hz, como es el caso de Argentina, y después tiene que trasladar esa máquina o exportarla a un país de la región con otra tensión, por ejemplo, 110 volts, 60 Hz, podría ser. También es otra tensión habitual en la región. Bueno, el mismo contactor aplica en las dos redes, entonces no hay necesidad de plantear dos máquinas distintas con dos contactores distintos, sino que es la misma máquina con el mismo contactor que puede trabajar en dos redes distintas de distinta tensión y de distinta frecuencia. Así que es un beneficio también para el fabricante de máquinas, para el proyectista, para el distribuidor, que reduce muchísimo su stock, y para un pañol de repuestos de una empresa. En fin. Es un gran avance la tecnología AF, porque no, es un cambio de paradigma en lo que eran los contactores, un producto que existe hace mucho tiempo, con muy confiable, y bueno, ABB decidió innovar incluso en un producto como un contactor. Y también la línea F tiene una serie de accesorios que apuntan a ayudar al instalador, a hacer más fácil la tarea del instalador. Después veremos algunos accesorios para hacer un rápido conexionado y demás. Bien, acá tenemos representado esto que les comentaba de la tecnología de la bobina AF, ¿no? Comparativamente, el rango de operación de la bobina de un contactor AF es muchísimo más amplio que un rango estándar de una bobina común. Aquí tenemos la zona peligrosa de cualquier contactor convencional, donde zapatea, repiquetea, tabletea y se sueldan los contactos por arco y se quema la bobina por sobrecalentamiento. Bueno, el contactor AF tiene una zona de desenganche seguro, más allá del amplio rango de trabajo, tiene una zona de desenganche seguro, donde debajo de su tensión mínima el contactor simplemente se abre sin ningún tipo de tableteo, vibración, ni ninguna falla de ese tipo. Con lo cual garantizamos la continuidad del servicio. Es un contactor mucho más seguro y confiable que cualquier otro del mercado. Acá un poquito lo que les comentaba antes, teníamos 45 diferentes códigos de contactores, o más específicamente de tensiones de bobina, porque había toda una variante de contactores de alterna, toda una variante de continua y toda una variante de rango extendido. Bueno, como el contactor AF reúne estas tres características en un mismo producto, es de alterna, de continua y de amplio rango, se logró reducir 15 veces la cantidad de variantes. De 45 bobinas pasamos a 3. Entonces, es mucho más fácil para todos, para el que tiene que elegirlo, para el que tiene que comprarlo, para el que tiene que acomodarlo en el depósito, en el pañol de repuestos. Es un gran beneficio para todos la tecnología AF. Acá vemos algunos de los accesorios que son muy interesantes, muy útiles. Contactos auxiliares cuando sean necesarios. Podemos utilizar los laterales, que son siempre un normal abierto más un normal cerrado. Se llaman CAL 411 y van uno a derecha y uno a izquierda. Es el mismo, no hace falta que sea un contacto derecho y uno izquierdo. El mismo puede montarse de cualquiera de los dos lados o incluso uno de cada lado, como están montados acá en la imagen. Luego tenemos los frontales, los CA410 para normal abierto o CA401 para normal cerrado. Estos son contactos frontales individuales que pueden venir un normal abierto o un normal cerrado. Es la variante más versátil, más flexible, más fácil para tener en stock y utilizar
cuando sea necesario. Obviamente, elegir frontal o lateral va a depender de dónde va a estar instalado el contactor. Si yo necesito que sea compacto en cuanto a profundidad, porque tengo poca profundidad, me voy a inclinar por un contacto lateral. Pero si yo no tengo problema de profundidad, pero sí de ancho, necesito que sea el contactor bien angostito, bueno, en vez de utilizar los laterales, voy a utilizar los contactos frontales. Este bloque también puede venir un bloque completo de 4 contactos auxiliares que reemplazaría a estos frontales, con cualquier combinación de 4 contactos. Luego tenemos las distintas posibilidades de alimentar la bobina. La bobina puede alimentarse mediante este bloque, que no es un accesorio, que viene con el contactor. Se conectan los cables acá, estos se enchufan en el contactor y el contactor queda energizado. Pero si por comodidad yo, según cómo es mi instalación, mi cableado, quiero entrar por arriba, la misma pieza puedo sacarla y pasarla arriba. Entonces, es muy flexible, pensado en ayudar al instalador a que sea más fácil su trabajo. Si quisiera, podría pedir un bloque adicional para tener un doble acceso a la bobina. Y como última opción tenemos el bloque frontal, que tiene una combinación de contactos auxiliares, un normal abierto y un normal cerrado, más 2 terminales denominados A1 y A2 en los extremos cruzados, que van a alimentar a la bobina. Esto tiene un enganche frontal que lleva la tensión de alimentación hasta la bobina, o más precisamente hasta la placa de control que maneja la bobina. Por lo tanto, tenemos 3 posibilidades de acceso a la bobina para que sea más cómodo, más fácil el cableado, por arriba, por abajo o por el frente. Y en auxiliares tenemos 4 posibilidades distintas. Bloque auxiliar con acceso a bobina, bloque auxiliar completo de 4 contactos, bloque auxiliar frontal individual que vimos antes y bloque auxiliar lateral. Esas son las diferentes, varias posibilidades de tener auxiliares distintos y alimentar la bobina del contacto. Luego tenemos otro tipo de accesorios que nos permiten unir un producto con otro. Por ejemplo, acá vemos, para armar un arranque directo, podemos vincular un guardamotor como protección con un contactor mediante un kit de unión, un accesorio de unión, que es este. Por ejemplo, se llama BA164, que ¿qué hace? Vincula un contactor a F9, que sería este de acá, con un guardamotor MS116, por ejemplo. Entonces, MS116, BA a F09. Lo mismo podemos hacer para arranques más grandes. Supongamos que esto tiene más de 100 amperes por el formato de contactor que estamos viendo. Acá tenemos más de 100 amperes. Entonces, vamos a pasar a una protección de tipo interruptor magnético en combinación con un relé de sobrecarga. O bien, podría no estar el relé de sobrecarga y que el interruptor sea termomagnético con curva de motor. Serían las distintas opciones. Pero siempre con sus accesorios de vinculación para hacer algo bien compacto y prolijo. Lo mismo puede utilizarse en arranques inversores, cuando hacemos un marcha contra marcha, necesitamos 2 contactores. Para invertir el sentido de giro tenemos que cruzar 2 fases. Y bueno, para hacer eso existen estos puentes que nos van a cambiar ese cableado cruzado que normalmente se hace con cable. Bueno, puede realizarse muy fácilmente con estos accesorios. Por ejemplo, para hacer un inversor de marcha, necesitamos una protección que puede ser un guardamotor, como se muestra acá, el kit de unión que vincula al guardamotor con el contactor, es el mismo de antes, el contactor, que en este caso van a ser 2 contactores, el puente es el puente denominado VER, la R de reversa, de inversión de fases. Bueno, el puente es un par de puentes en realidad, viene el puente de arriba y el puente de abajo. Y por último, el enclavamiento, que el enclavamiento es muy importante en una inversión de marcha para que no entren simultáneamente los 2 contactores, porque si nosotros invertimos 2 fases para que el motor gire en sentido contrario y entran simultáneamente los 2 contactores, vamos a tener un cortocircuito entre 2 fases. Entonces es muy importante en un inversor de marcha
utilizar un enclavamiento, que puede ser mecánico, puede ser eléctrico, o puede ser mejor la combinación de ambos. Bueno, en este caso, el BEM 4 es un accesorio completo de enclavamiento electromecánico. Tiene la parte eléctrica, que es esta frontal, y la parte mecánica, que va insertada entre los dos contactores. Para los contactores más grandes, ya a partir de los 40 amperes para arriba, vienen únicamente con enclavamiento mecánico. Entonces el eléctrico lo hacemos de la forma convencional, con cableado y auxiliares. Para una estrella triángulo también, acá vamos a necesitar más, más cantidad de accesorios. Por lo pronto son 3 contactores en una estrella triángulo, acá lo vemos. El contactor de línea y el de triángulo por lo general son iguales y es más chico el de estrella. Luego necesitamos un relé térmico para proteger al motor, que suele ser más chico que la corriente del motor, porque por el tipo de cableado que se genera, el relé térmico queda dentro del triángulo, entonces no maneja toda la corriente, sino que maneja una de las 2 ramas. Entonces, bueno, aquí tienen ya calculado. Esta tabla tiene todos, de hecho, los cálculos de la selección. Al finalizar la charla, ustedes van a recibir esta presentación y van a recibir todos los catálogos que nosotros hoy usemos para la selección de productos, eso lo van a recibir también. Entonces, después le va a quedar bien toda la información para ir a hacer las distintas selecciones de productos. Bueno, obviamente tenemos los puentes, son similares a los del estrella, perdón, los del inversor, son muy parecidos, pero para el estrella triángulo hay un tercer puente que hace el cierre de estrella. En este caso se llaman BEI, la Y viene a representar la estrella del estrella triángulo. También se necesita enclavamiento en una estrella triángulo, porque estamos trabajando con 2 tensiones distintas. La tensión de estrella y la tensión de triángulo son tensiones diferentes. Y necesitamos un temporizador, ¿no? Cuando hay una estrella triángulo, es un arranque en 2 etapas, podemos decir. Una etapa inicial de un tiempo corto, el motor está conectado en estrella, y vencido ese tiempo, el motor pasa a estar en triángulo. Bueno, ese control de tiempo, por lo general, lo hace un temporizador, que hasta los 96 amperes puede ser de tipo frontal, llamado TEF4ON, más arriba digamos, para este tipo de contactores, va con un temporizador lateral, que se monta al lado en un rieldín, que puede ser, por ejemplo, este STSD. Bien. Luego tenemos los contactores tetrapolares, que se especifican en AC1, porque no se usan para motor, sino que son para otro tipo de conmutaciones. Tienen la misma tecnología de la familia F, simplemente trabajan con 4 polos de potencia. Luego tenemos el contactor AX, es el contactor convencional, es un contactor estándar de buena calidad, de buenas prestaciones, sin los beneficios especiales de la F. No tiene la bobina de amplio rango, ni el alterna continua, ni el sistema anti-tableteo. Pero él sigue siendo un buen contactor de tecnología convencional. Vienen en distintas tensiones de bobina, las más utilizadas. Obviamente hay un montón de diferentes tensiones de bobina, pero las más utilizadas en Argentina son 220-24, 110 y 380. Nosotros en fábrica trabajamos otras tensiones diferentes porque este contactor se exporta a diferentes países de la región y, por ejemplo, no sé, por mencionar alguna, la bobina R75 es muy utilizada en Brasil. Estos contactores vienen en potencias de 4, 5,5 y 7,5 kW, o su equivalente en corriente para 400 volt, 9, 12 y 18 amperes. Es un único tamaño de contactor, el mismo para las 3 corrientes, y solo son bobinas de alterna, no existe un AX en continuo. Si necesitamos contactores con bobina de continua, sí o sí tenemos que ir a la familia AF. También tienen sus auxiliares y sus accesorios, pero son distintos porque la matricería es distinta a la de la F, entonces tienen todos sus accesorios diferentes. Luego podemos hablar del contactor para manejo de capacitores, el contactor UA, después vamos a ver también cómo se seleccionan y por qué.
Pero bueno, dentro de lo que es la familia ABB, los contactores UARA son los aptos para manejo de cargas capacitivas porque tienen resistencia de preinserción, que bloquean o disminuyen el pico de corriente de los capacitores, y tienen un bloque de contactos rápidos o adelantados que desvían el paso de la corriente de pico para que justamente no dañe los contactos principales. Entonces, de esa forma tenemos una vida útil razonable en un contactor que maneja capacitores. Luego tenemos los contactores ESB, que son estos, y los EN, que son estos. Son contactores modulares o tipo DIN, con un formato similar al de una termomagnética o un diferencial. Estos son muy utilizados en iluminación y pueden entrar dentro de las cajas plásticas donde hay circuitos con termomagnéticas, tienen el mismo formato, no hay que hacer ningún calado extraño, están pensados justamente para ese tipo de instalación. La variante EN, que es esta, se diferencia en que tiene un forzador manual. Es decir, el ESB es un contactor estándar, le damos tensión a la bobina y va a conmutar los contactos, y cuando quitemos tensión de la bobina va a volver a reposo. Bueno, en el EN, además de hacer eso, tiene la posibilidad de forzar manualmente los contactos, es decir, que trabaja tanto como una llave manual como eh, del modo que lo hace un contactor. Entonces es una combinación de dos productos en uno, podemos decir. Las corrientes van de 16 amperes hasta 100 amperes, esto en categoría AC1 o AC7, 7B podría ser. No tiene su nombre, o sea, esta corriente no es AC3, no es para manejo de motores, porque está más que nada pensado para circuitos de iluminación. Entonces podría manejar este tipo de corriente en otra categoría. ¿Pueden manejar motores? Sí, sí, perfectamente. Pueden manejar motores, pero ojo que no es esta corriente la de motor. Va a ser una corriente más reducida. Eso hay que verlo bien en el catálogo. Bueno, luego tenemos los relés de sobrecarga. El relé de sobrecarga va a proteger al motor contra una elevación de corriente leve, pero que perdura en el tiempo y va generando un calentamiento. Por ejemplo, un eje que está un poco engranado, o de alguna forma está siendo forzado, pero no es un cortocircuito, sino que es algo más mecánico que genera una sobrecorriente. El relé de sobrecarga no puede abrir por sí solo, depende del contactor, tiene un contacto auxiliar que va a cortar la bobina del contactor y la conmutación, la apertura, la va a hacer el contactor. Por eso siempre el relé de sobrecarga debería trabajar asociado a un contactor. Va enganchado en el contactor y por eso es importante tener en claro los tamaños. Siempre el relé térmico va con un determinado tamaño de contactor. Si bien hay excepciones que se pueden hacer, que se puede montar separado con una base especial, pero lo habitual es que vaya enganchado en el contactor. Entonces, cuando hay que hacer algún reemplazo de un relé térmico, hay que tener muy presente sobre qué contactor tiene que trabajar. Eso es muy importante. Los relés de sobrecarga pueden ser del tipo bimetálicos, que son estos de acá, o electrónicos. La gran ventaja de los electrónicos es que se puede seleccionar la clase. La clase es la curva de disparo, una curva más lenta, una curva más rápida. ¿Cuándo necesitaríamos una curva más lenta? Bueno, cuando es un arranque muy pesado, cuando es una máquina con mucha inercia, que tarda mucho en arrancar, ¿qué va a pasar? Un térmico común bimetálico va a actuar durante el arranque. No nos va a dejar arrancar porque va a entenderlo como una falla. Y en realidad no es una falla, sino que es característica de la máquina. Una máquina pesada tarda mucho en arrancar. Bueno, en esos casos hay que usar los electrónicos donde yo puedo elegir la curva o la clase de disparo. Bien. Por último tenemos los guardamotores. El guardamotor es una doble protección, protege tanto la sobrecarga como el cortocircuito. El cortocircuito, a diferencia de la sobrecarga, no es una leve elevación de corriente en un largo tiempo, sino que es en muy poco tiempo una brusca elevación de corriente. De repente la corriente se fue muy arriba, entonces necesitamos
un elemento de apertura rápida, de rápida actuación, por eso se le llama magnético, porque tiene una especie de bobina de disparo, podríamos decir, que lo hace abrir rápidamente para interrumpir la energía y minimizar los daños del cortocircuito. Por eso se le llama protección magnética. Los guardamotores pueden ser termomagnéticos, los más comunes, porque tienen parte térmica y parte magnética, es decir, protegen sobrecarga y cortocircuito, o bien pueden ser solo magnéticos, que se usan más que nada como reemplazo de fusibles. ¿Cuáles son los solo magnéticos? Los MO. Y los termomagnéticos, los MS. Acá en el gráfico se ve que tenemos dos familias, una de 100 kiloamperes, o sea, muy elevado poder de corte, y otra de 50 kiloamperes, que es un buen poder de corte, bastante habitual en guardamotores, que se usa para muchos diferentes tipos de instalaciones. En lo que es tamaño físico, tenemos en la línea de 100 kiloamperes, hay un corte de tamaño en los 32 amperes, que lo vemos acá. Este es el MS132 y el MS497. Y en la familia de 50 kiloamperes tenemos un tamaño hasta 32 amperes, un tamaño hasta 65 amperes, o bien hasta 80, hoy está extendido, y luego arriba de 80 amperes vamos a ir al 495, que es similar a este. Arriba de los 100 amperes, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar interruptores XT, o bien seccionadores OS con fusibles, o un seccionador en combinación con un relé de sobrecarga, tenemos distintas opciones, pero en lo que es guardamotores, hasta 100 amperes únicamente. Bien, vamos a entrar ahora, ya habiendo hecho este breve y rápido repaso de la oferta, vamos a entrar en lo que es algunos conceptos y ejemplos de aplicación para hacer la distinta selección de contactores en distintas aplicaciones. Bueno, esto es un esquema muy básico de cómo trabaja un contactor. Un contactor, le damos tensión a la bobina se energiza y se comporta como un electroimán. Por eso estamos representando de esta forma esta especie de imán. Cuando se energiza esta bobina y se comporta como un imán, la acción magnética va a hacer que se produzca un movimiento de esta pieza, y esta pieza está unida mecánicamente a los contactos. Entonces, por atracción magnética se va a cerrar los contactos. Luego, cuando cortamos la tensión de la bobina, la fuerza magnética desaparece. Entonces, este resorte va a ser una fuerza mecánica que va a restablecer los contactos en su posición original. Eso es muy brevemente y básicamente cómo trabaja un contactor. Bien. ¿Cómo hacemos para elegir un contactor? ¿Cuáles son los datos importantes a la hora de elegir un contactor? Bueno, primero tenemos que saber un contactor de qué corriente o de qué potencia tiene que manejar en sus polos de potencia. Ese es un dato fundamental para elegir un contactor. Luego también hay que tener en cuenta qué tensión de bobina, qué tensión de potencia va a manejar. Esos datos son imprescindibles. Y un tercer dato no tan conocido es la categoría de servicio. ¿Y con qué está relacionado la categoría de servicio? Con el tipo de utilización. ¿Qué quiere decir esto? Según para qué voy a usar el contactor, va a ser un calibre de contactor u otro. No es lo mismo manejar un banco de resistencias calefactoras que un motor o que un capacitor. Va a ser distinto el contactor. Puede ser un tipo de contactor diferente, o puede ser un mismo tipo de contactor, pero un calibre más grande o más chico, dependiendo del tipo de carga. Entonces, en función del tipo de carga, depende de qué contactor se va a usar. Y a eso, técnicamente, se lo conoce como categoría de servicio. Ese es el nombre real que indica la norma. La categoría de servicio está definida en IS 60947. Tenemos diferentes categorías de servicio, algunas para alterna, otras para continua. Esto está constantemente en evolución y se van agregando nuevas categorías para distintas aplicaciones.
Pero bueno, ven que hay unas cuantas para alterna, unas cuantas para continua, después vamos a trabajar específicamente en algunas, las más importantes, en cómo seleccionar el equipamiento para estas aplicaciones. Acá vemos las más comunes de alterna, acá tenemos 12 categorías de alterna. Las más habituales, o la más habitual de todas es AC3, que es arranque de motor. Es decir, ¿qué hace el contactor? Arranca un motor. Eso es el caso más típico. El contactor sirve para arrancar un motor. Pero también puede usarse para manejar un banco de resistencias calefactoras, hacer una conmutación o transferencia automática. En esos casos es AC1. También puede usarse para, no sé, un puente grúa, por ejemplo, que es una carga, podríamos decir, intermitente o bastante exigente en el ciclo de arranque y parada. Eso se le llama AC4. También pueden ser aplicaciones de iluminación. Las aplicaciones de iluminación son del tipo AC5, como se ve acá. Luego tenemos las AC6. El 6 son cargas con mucho pico de corriente. Por ejemplo, los transformadores tienen un alto inrayo, un alto corriente de inserción. El 6A es de transformadores y el 6B es de capacitores. Y luego, no tan habituales, tenemos estas de tipo AC7 y AC8. Vamos a profundizar un poco en las más habituales. Bueno, dentro de lo que es la categoría AC3, ¿de qué se trata la categoría AC3? Como les había dicho, es arranque de motor, AC3, y acá vemos qué es lo que pasa en un arranque de motor. La corriente toma valores importantes en el momento inicial, 6 a 8 veces habitualmente, porque el motor primero tiene que magnetizarse y luego vencer la inercia de la máquina. Tiene que hacer mucha fuerza inicialmente para vencer la inercia y ir acelerando. Una vez que aceleró a tope, a su velocidad máxima, es como que ya está en régimen y deja de hacer fuerza. Bueno, en ese momento podemos decir que ya está trabajando a corriente nominal, ya dejó de hacer ese esfuerzo y simplemente mantiene la velocidad de rotación a su corriente nominal. Pero hay que saber que va a tener un pico en el momento de arranque. Bueno, ese pico de arranque entra en lo que es categoría AC3. Si fuese una conmutación de cargas eh, sin corriente, es decir, cierra y no hay carga, o bien es una conmutación de grupo a red, o alguna carga poco inductiva o netamente resistiva, bueno, ahí no va a tener pico de corriente, va a ser una corriente que se mantiene en el tiempo, medianamente por lo menos, pero no hay grandes picos. Entonces a eso le llamamos categoría AC1. Es menos exigente, es decir, un mismo contactor utilizado en una categoría AC1 va a tener una vida útil más larga que si lo utilizáramos en una categoría AC3. O bien, para una misma vida útil, me alcanza con un contactor más pequeño si la carga es de tipo AC1. Bien, bueno, ahora entrando en las herramientas de selección que tenemos, estos dos catálogos ustedes los van a recibir. Este es un folleto de tipo panorama, con información básica, pero muy útil para el día a día. Para el uso cotidiano, este folleto es espectacular, tiene la información más habitual, ¿no? Tamaños de contactores, tipos de contactos auxiliares que necesitan, en fin. Con qué relé térmico es compatible cada tamaño de contactor. Bueno, este folleto es muy útil para el día a día. Y luego, si necesitamos información más específica y detallada, tenemos el catálogo general, que también lo van a recibir, que tiene muchísima información. Acá hay que aprender a manejarlo, a navegarlo y ver dónde está la información que necesitamos. Entonces, en lo que es el panorama nos permite hacer una selección rápida de productos, tanto de contactores, sus accesorios, los relés térmicos y los guardamotores. En este panorama vamos a encontrar información básica de los contactores AX, AF, UA y ESB,
y nos sirve para seleccionar aplicaciones del tipo AC3, AC1 y AC6B, es decir, motores, conmutaciones y bancos de capacitores. Todo eso lo podemos hacer únicamente con este folleto y con este podemos hacer mucho más, obviamente todo esto, pero además datos técnicos detallados, como por ejemplo las dimensiones, como por ejemplo cuánto consume la bobina de tal contactor, información de todos los productos, no solo de contactores, sino de guardamotores, relés térmicos y varias cosas más que van a encontrar en este folleto. Y también para hacer selección para aplicaciones específicas, fuera de lo que es una salida motor. Como les decía, corriente continua, iluminación, servicio intermitente, distintos tipos de aplicaciones. También este catálogo general nos permite seleccionar productos en ese tipo de aplicaciones especiales. También tiene información de normas, certificaciones, dimensiones, etc. Bien, vamos a ver algún primer ejemplo. Acá lo que tenemos en pantalla es el panorama. Este folleto panorama que yo les mencionaba está buenísimo tenerlo en papel, en realidad es un folleto desplegable, son 4 hojitas que al abrirse nos muestra toda la paleta completa de contactores, desde la X9, pasando por el AF9, hasta los más grandes AF2850. En este folleto tenemos ordenada toda la información que necesitamos. Podemos elegir rápidamente un contactor en función de la potencia, en función de la corriente, si es AC1, si es AC3, y a su vez ver qué relé térmico corresponde para cada tamaño de contactor, como está ordenado acá, y a su vez ver qué tipo de auxiliar le corresponde a este tamaño de contactor. También podemos seleccionar los guardamotores, los enclavamientos mecánicos, los peines de estrella triángulo, los peines de inversor de marcha. En fin, es un folleto muy básico, pero muy práctico. Tiene la información que se va a utilizar en el día a día. Así que bueno, vamos a entrar un poco en el manejo de esta herramienta y vamos a hacer un ejemplo, tanto para AC1 como para AC3. ¿Qué podemos decir? En una aplicación AC1, el contactor se selecciona por el valor de corriente AC1, que suele ser muy próxima a la ITH. La ITH es la corriente térmica, la corriente que puede mantener de forma constante. Le aplica una corriente, esta es la corriente máxima que la temperatura le permite mantener y la va a mantener de forma constante. Bueno, la corriente AC1 en general es muy similar a esta corriente térmica. Se considera que la corriente será poco inductiva o netamente resistiva y no sufrirá grandes variaciones. Eso es lo que comentaba antes de una categoría AC1. Consideramos que es prácticamente una corriente constante. ¿Qué pasa al contrario en una aplicación AC3? Bien, el contactor se puede seleccionar por la corriente en AC3 o por la potencia en AC3. Ahí en AC3 tenemos dos datos, corriente o potencia. Si hablamos de corriente, es un valor absoluto, serán 20 amperes, 50 amperes, lo que sea. Si hablamos de potencia, siempre hay que referirse a una determinada tensión. Por ejemplo, 50 kilowatts a 400 volts. Porque 50 kilowatts no es lo mismo si son 400 volts, si son 1000 volts, si son 690 volts, ya cambia. Entonces, si hablamos de corriente, es corriente. Pero si hablamos de potencia, potencia referida a un determinado nivel de tensión. Bien, se considera que la corriente en una aplicación AC3 puede aumentar hasta 10 veces en el momento de arranque. Es decir, un contactor de 10 amperes en categoría AC3 tiene que estar preparado para soportar 100 amperes en el arranque. Eso es, por lo menos así están ensayados los contactores de ABB. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Aplicación banco de resistencias calefactoras, corriente nominal 40 amperes. ¿Qué categoría de servicio corresponde y qué contactor es el adecuado? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de aplicación y vamos a ver las respuestas. Segundo ejemplo, aplicación bomba de agua
en edificio. Potencia 7,5 kilowatts en 400 volts. ¿Qué categoría corresponde? Una bomba de agua. ¿Qué contactor elegiría para esta aplicación? Por último, aplicación compresor industrial, corriente 60 amperes. ¿Qué categoría de servicio? Es un compresor. ¿Y qué contactor elegiría para manejar un compresor de 60 amperes? Entonces tenemos una resistencia de 40 amperes, una bomba de 7,5 kilowatts y un compresor de 60 amperes. Vamos a ver cómo lo seleccionamos. Bien, primer ejemplo, resistencia de 40 amperes. ¿Qué categoría de servicio es una resistencia? Bueno, si estuviéramos presentes les diría levanten la mano, pero lo hacemos de esta forma. Una resistencia de 40 amperes, de la corriente que sea, es una aplicación AC1. Es una carga resistiva o poco inductiva sin variaciones. Entonces, ¿qué dato vamos a usar para elegir el contactor? La corriente en AC1. Vamos a buscar acá corriente nominal en AC1 y dijimos que eran 40 amperes. Bueno, nos desplazamos por este renglón hasta encontrar algo que me sirva para 40 amperes. Acá con 30 no voy a alcanzar, acá con 45 me sobra, perfecto. Entonces vamos a elegir este valor. Corriente en AC1, 45 amperes, significa que un AF26 es el indicado para esta aplicación. Bien, ¿se entendió cuál es el proceso de selección? Es bastante simple este panorama. Luego vamos a bomba de 7,5 kilowatts. Bueno, habíamos dicho que eran 7,5 kilowatts en 400 volts. ¿Esto qué sería? ¿AC1, AC3? ¿Qué categoría es? Bueno, una bomba está impulsada por un motor, con lo cual es una aplicación de motor. Vamos a ir a categoría AC3. ¿Qué dato tengo? Potencia. Entonces, acá yo tengo que buscar potencia en AC3. Y lo encontramos acá. Potencia nominal en AC3. Me desplazo por el renglón hasta encontrar el valor que me interesa, que son 7,5 kilowatts. ¿Qué encontramos? Que podría servirme una AX18 o también podría servirme una F16. Entonces, en este caso, las dos respuestas son válidas. Para una bomba de 7,5 kilowatts yo puedo utilizar tanto una X18 como una F16. Para ir al último ejemplo, compresor de 60 amperes. Bueno, un compresor también es una aplicación AC3. Es un motor que mueve al compresor. ¿Qué dato tengo? Tengo la corriente. Entonces vamos a buscar corriente nominal en AC3. Acá lo tenemos. Corriente en AC3, me desplazo por el renglón y voy a buscar los 60 amperes que necesito. Bueno, tenemos 65 amperes. Entonces veo que para un compresor de 60 amperes, el producto que corresponde es el AF65. Bien, bastante fácil el manejo del panorama, como les decía anteriormente. Entonces, respondiendo a las preguntas, como habíamos dicho, la solución, las que vimos, AF26, AX18 o AF16 y AF65 serían los resultados para este primer ejercicio, donde hicimos una selección de dos aplicaciones distintas, AC1 y AC3. Y en el AC3 vimos que lo podemos elegir tanto por corriente como por potencia. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dato de AC3, de potencia en AC3, pero a una distinta tensión? Yo les había dicho, si me hablan de la corriente, listo, tengo la corriente, no hay demasiada vuelta. Pero si me hablan de la potencia, hay que prestar atención a qué tensión está referida esa potencia, porque ahí sí que cambia la historia. No es lo mismo, como les decía, 400 volts, 690 o 1000 volts. Entonces vamos a ver ejemplos en ese sentido. Cómo cambia la selección de un contactor para distintos niveles de tensión. Entonces, primer ejemplo,
un ventilador centrífugo cuya potencia nominal son 200 kilowatts, pero a 690 trabaja. Entonces, en el catálogo general, esto ya en el panorama no lo vamos a encontrar, porque el panorama, como vimos, está todo referido a 400 volts, que es lo habitual. El panorama es herramienta de uso diario, práctica, sencilla. Si necesitamos algún dato específico, como en este caso seleccionar un ventilador para 690 volts, vamos a ir al catálogo general. En la parte de datos técnicos de los contactores, vamos a encontrar esta hoja que nos va a dar todos los datos técnicos de distintos contactores. Esta hoja, por ejemplo, va del 116 al 370, obviamente tenemos distintas hojas para los distintos tamaños de contactor, y en esta hoja vamos a encontrar información de aplicaciones AC1 y aplicaciones AC3, ya sea dimensionado por corriente o dimensionado por potencia, pero incluso referido a distintos valores de tensión, como ven acá. Y si fuese en AC1, incluso podemos referirlo a distintos niveles de temperatura ambiente también. Es un dato que se puede jugar con eso en lo que es AC1. Bueno, vamos al ejemplo que estamos viendo. 200 kilowatts, 690 volts. ¿Dónde me fijo? Acá. Potencia. El dato que tengo es potencia. Vamos a potencia en AC3. Bueno, AC3 porque es un motor, ¿no? Un ventilador está movido por un motor. Y elijo la tensión que me corresponde, 690. Como ven acá indicado, 690. ¿Qué potencia necesito? 200 kilowatts. Me desplazo por el renglón y encuentro acá los 200 kilowatts. Entonces, tengo los 200 kilowatts. ¿Cuál es el contactor que correspondería para manejar un motor de un ventilador que trabaja a 690 volts y su potencia es 200 kilowatts? Bien, AF265 es la solución de este ejercicio. Bien, ¿se entiende la metodología, cómo ir encontrando la información? Vamos a hacer otro ejemplo. Bomba de petróleo, corriente nominal 100 amperes, tensión nominal 1000 volt, algo bastante habitual en la zona de Comodoro Rivadavia, que utilicen 1000 volt en la industria de petróleo. ¿Cómo vamos a elegir en este caso? Bueno, el dato que tengo es la corriente de 100 amperes en una aplicación de 1000 volt. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a esta parte donde voy a buscar por corriente en AC3, me voy a mover hasta los 1000 volts y voy a buscar los 100 amperes, que los voy a encontrar acá. 100 amperes, 1000 volts, ¿qué contactor me va a corresponder? AF205. Entonces, de esta forma, pude seleccionar dos aplicaciones que también son AC3, una teniendo el dato de la corriente, otra teniendo el dato de la potencia, pero a diferentes niveles de tensión, que no son los 400 volts habituales que solemos seleccionar de memoria. Bueno, si tengo que elegir un contactor para 690 o para 1000 volts, ahí me voy a valer del catálogo general y de esta tabla de información que nos va a permitir esas dos diferentes selecciones. Vamos ahora a otro tipo de categoría. Vamos a entrar en la AC6B, que es la categoría de servicio para banco de capacitores. ¿Qué pasa en un banco de capacitores? Hay una corriente muy elevada en el momento de la conmutación, una corriente de inserción o corriente de inrush que puede rondar entre 30 a 100 veces la corriente nominal. Bueno, ¿qué pasa acá? Un contactor común no lo resiste. No es cuestión de sobredimensionarlo 20 veces para que funcione. No, en realidad en este tipo de aplicación ya se diseñó algo específico que es el contactor con resistencia de preinserción. La resistencia de preinserción lo que va a hacer es limitar el pico de corriente y los contactos paralelos van a desviar ese pico de corriente para que no atraviese los contactos principales. Entonces, de esa forma, uno puede garantizar una vida útil razonable de un contactor que va a manejar un capacitor. En función de qué dato voy a elegir un contactor para capacitor, bueno, acá no es el dato principal la corriente,
sino que lo voy a elegir por la potencia reactiva que tiene que manejar. Es decir, cuántos kVAR de capacitor voy a manejar. Y con ese dato voy a elegir el contactor que corresponde. En este caso, también es importante hablar de la tensión, porque kVAR es potencia, y si hablamos de potencia, depende de a qué tensión está referido. Entonces, acá, esta tablita la podemos encontrar en el panorama y también en el catálogo. Acá es muy simple la selección. Vamos a elegir, por ejemplo, un capacitor de 50 kVAR, entro a los 50 kVAR y claramente corresponde el contactor UA63. Acá es bastante sencilla la selección. Acá lo que vemos es el ejemplo de cómo es este circuito. Este es el contacto principal, los tres contactos principales que están dentro del contactor, y este esquema representa a este bloque auxiliar. Este bloque auxiliar es un contacto en paralelo con el principal que que cierra antes que el principal, y estos son dos resistencias en serie, que son estos cables o alambres resistivos en realidad. ¿Qué pasa? Cuando le doy tensión a la bobina, este contacto se cierra rápidamente mientras este todavía no se cerró. Entonces, la corriente de inrush que demanda el capacitor, acá se encuentra con un circuito abierto. Entonces, no pasa por el contacto principal. Se ve forzada a pasar por el circuito secundario y a su vez choca con dos resistencias. Entonces, baja la corriente de pico. Esa es la idea de un contactor con resistencia de preinserción. Bien, y vimos que la selección es muy sencilla por los kVAR. Seguimos con la solución UA63. Vamos ahora a aplicaciones de iluminación, que son las 5A y 5B, o también puede haber más en función de los tipos de lámpara, ¿no? Pero digamos, AC5 se refiere a iluminación. Vamos a hacer algún ejemplo. Necesitamos 3 datos para hacer la selección del contactor, si es una aplicación de iluminación. Primero, ¿qué tipo de lámpara es? Porque no es lo mismo una lámpara de descarga de sodio, de mercurio, una lámpara LED, que hoy se utilizan mucho, un tubo fluorescente o una lámpara incandescente, que bueno, ya prácticamente no hay lámparas incandescentes, pero cada uno de estos es diferente cómo se comporta y cómo impacta en el contactor. Entonces, si vamos a hacer una selección para iluminación, hay que saber qué tipo de iluminación es. Bien, otro dato importante obviamente es la corriente o la potencia que tiene que manejar el contactor. Y otro dato es la cantidad de lámparas, porque suelen agruparse X cantidad de lámparas por fase cuando se maneja un circuito de iluminación. Entonces, ¿qué lámpara es? ¿Cuántas lámparas son? ¿Y qué corriente o potencia tenemos que manejar? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una lámpara de sodio de baja presión sin compensación, es decir, no tiene una compensación, un capacitor individual, es una lámpara sin compensación, podría ser con compensación, esto es simplemente un ejemplo. Y tenemos que la lámpara es de 180 watts y son 30 lámparas. Entonces, ¿cómo elijo el contactor adecuado para este tipo de aplicación? Tenemos 30 lámparas de 180 watts, ¿qué contactor utilizo? Bueno, en el catálogo general van a encontrar esta tabla. Incluso yo en la información que les pase la voy a mandar por separado, además de que la van a tener en el catálogo, pero por separado en un archivo suelto les voy a mandar esta tablita de iluminación para que sea más fácil de encontrar. Bien, ¿qué vemos acá? Máxima cantidad de lámparas por fase. Primero, este dato, ¿cuántas lámparas por fase voy a utilizar? Si son 30 lámparas, la lógica nos diría repartir 10 lámparas por fase para hacer un sistema equilibrado. Entonces, luego me voy a fijar qué tipo de lámpara. Bueno, baja presión, lámpara de vapor de sodio sin compensación, un poco lo que decíamos acá. Vemos que hay con compensación, vemos que hay de alta presión, son distintos tipos de lámparas, ¿no?
Por dar un ejemplo, vamos con este. Baja presión de sodio sin compensación. Cantidad de lámparas, recordemos esos datos. Y aquí encontramos el valor de potencia. 180 watts es lo que necesitamos. 180 watts. 10 lámparas por fase, ¿no? 30 lámparas, agrupamos 10 lámparas, recuerden que acá dice por fase. Bueno, 10 lámparas por fase de 180 watts me indica que lo puedo manejar con un contactor AF40. Esa sería la forma de seleccionar el contactor adecuado para esta aplicación. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de selección de contactores, por ejemplo, los AF para iluminación. Vamos a hacer otro ejemplo ahora con los contactores modulares, los ESB, que son muy utilizados también en iluminación. Bueno, acá tenemos otra tablita que también se las voy a pasar, y vamos a ver cómo seleccionamos. En este caso, vamos a utilizar una lámpara LED de 9 watts, 85 miliamperes. Son 20 lámparas y la corriente total son 17 amperes, ¿no? Son 85 miliamperes por lámparas, 20 lámparas, 17 amperes total. ¿Cómo es esta tabla de selección? Bueno, acá van a ver que tenemos distintos modelos de contactor con distintos datos. ¿Qué vamos a ver? El tipo de lámpara, lámpara LED, elegir el tipo de lámpara siempre. Luego, cantidad de lámparas, tenemos 20 lámparas, lámpara LED, nos da un contactor ESB o bien un EN40, si quisiéramos, mando manual va a ser un EN. En este caso, el dato que tenemos acá es la corriente que puede manejar, no es la cantidad de lámparas. Con la cantidad de lámparas, lo que hicimos fue calcular la corriente total. Y con la corriente total, que son 17 amperes, yo veo que con un ESB 16 puedo manejar únicamente 4 lámparas, 4 amperes. Con el 20 puedo manejar 6 amperes, con el 25 puedo manejar 7 amperes y con el 40 puedo manejar 20 amperes por fase. Entonces, para 17 amperes voy a utilizar este contactor ESB40. Es un poco diferente como es la tabla de los AF con esta tabla. Hay que prestar un poco atención a eso, pero bueno, es muy sencillo. Elegir el tipo de lámpara, la corriente total, y eso nos va a indicar el modelo. Entonces, selección correcta, ESB40 o bien EN40 si lo queremos con mando manual. Entonces ahí hicimos dos ejemplos de aplicación de iluminación, cómo elegir un contactor adecuado para iluminación. Ahora vamos a una categoría de servicio AC4. ¿Qué es una categoría AC4? Un servicio intermitente. Por ejemplo, un puente grúa, un aparejo, cualquier cosa que sea un funcionamiento por impulso. Esta aplicación es muy crítica. ¿Por qué? Porque el contactor se ve forzado a cerrar el arranque de un motor, pero lo tiene que abrir durante el pico de arranque, porque el motor está arrancando y ya lo corté. Todavía no bajó la corriente a su valor nominal, sino que mientras está arrancando le pido que abra. Bueno, eso es un desgaste brutal para los contactos porque la corriente elevada que está circulando en el momento inicial se va a generar un arco importante y eso va a dañar los contactos. Por eso el AC4 es una aplicación mucho más exigente que el AC3. Entonces, lo que se necesita es sobredimensionar un contactor AC3 para trabajar en una aplicación AC4. En estos casos, lo que se hace es recurrir a una tabla de doble entrada, se le llama, donde tenemos dos datos combinados con una curva. Y de esa forma elegimos el contactor que corresponde. Ahora vamos a ver el ejemplo. Estas tablas están en el catálogo general, que lo van a recibir. Ejemplo de aplicación AC4. Necesitamos dos datos.
para elegir el contactor. La cantidad de maniobras necesarias, o si no me las exigen, voy a suponer yo una cantidad de maniobras lógicas para una vida útil, y la corriente de corte. ¿A qué se refiere la corriente de corte? ¿A qué corriente realmente va a tener que abrir el contactor? ¿Por qué? Porque si tenemos un motor de 10 amperes, cuando el contactor abra, no va a estar abriendo 10 amperes, va a estar abriendo 60 amperes. Porque recordemos que este tipo de aplicación, el motor arranca y aún estando arrancando, corta. Entonces no llegó a acelerar, no llegó a bajar la corriente, sino que todavía estamos en el pico de corriente. Entonces, para estandarizar de alguna forma, se considera una corriente de corte de 6 veces la nominal. Entonces, con estos dos datos, yo puedo elegir el contactor más adecuado. Ahora vamos a ver cómo se hace. Aplicación motor para izaje de cargas. Corriente nominal 8 amperes. Ciclo de funcionamiento. Esto es importante. En una aplicación AC4, conocer cuál es el ciclo de funcionamiento, o bueno, si no tenemos todos los datos, contar con algunos de estos datos, y si no, nada, hacer algo lógico, suponer estos datos y hacer un cálculo lógico. Pero tomemos estos datos, ¿no? Es una aplicación de izaje de cargas que realiza 10 arranques por hora, que trabaja durante 8 horas al día, trabaja 5 días a la semana, es decir, no estaría trabajando sábado y domingo, y 50 semanas al año, que es algo más o menos habitual. Esperamos que este contactor dure 5 años, que su vida útil sea de 5 años. En una aplicación, digamos, de AC4 es algo razonable que dure 5 años. Con todos estos datos, ¿qué hacemos? Hacemos esta multiplicación para obtener la cantidad de maniobras que yo espero, ¿no? Con todos estos datos, 10 arranques por 8 horas al día, por 5 días a la semana, por 50 semanas al año, por 5 años de vida útil, nos da un total de 100.000 maniobras. Entonces voy a buscar un contactor que se banque 100.000 maniobras, cortando en cada intento 48 amperes. En cada maniobra va a tener que abrir 48 amperes. Y quiero que esto lo repita 100.000 veces. ¿Qué contactor es el adecuado en ese caso? Bueno, estas son las tablas de endurancia eléctrica, que son de doble entrada. Por un lado tenemos la cantidad de maniobras esperadas, esto está en millones de maniobras, entonces 0,1 millones de maniobras serían las 100.000 que tenemos acá, y 48 amperes la corriente breaking current, o sea, la corriente de corte, no la nominal, sino la que va a tener que abrir el contactor. Con estos dos datos nos vamos a chocar con una curva determinada. Y esta curva nos indica que un AF12 sería el contactor adecuado para manejar un motor de 8 amperes que va a cumplir este ciclo de vida, que esperamos unas 5 años de vida útil, que son unas 100.000 maniobras, que se va a comportar de esta forma. Entonces, estas curvas de endurancia eléctrica nos permiten seleccionar el tipo de contactor en función de la vida útil esperada y en función de la corriente de trabajo. Esta tabla también la podemos utilizar de otra forma, ¿no? Jugar con el modelo de contactor y ver, por ejemplo, cuánto me duraría. La corriente, podemos decir que esto es dato, ¿no? No lo modificamos, pero para esta misma corriente, por ejemplo, si en vez de poner una F9 yo pusiera perdón, en vez de una F12 pusiera una F9, bueno, ¿cuánto me va a durar? Y me va a durar, esto es 100, 90, 80, estamos acá, nos duraría 70.000 maniobras. Es decir, en vez de 5 años, tal vez nos dure 4 años y pico, no sé, habría que hacer la cuenta. Pero con esta tabla podemos jugar en ese sentido. No es rígido, o sea, son 3 datos que se combinan. Lo mismo para arriba, si yo en vez de una F12 me voy a una F16, subo con la corriente, choco con la curva,
y estoy casi en 200.000 maniobras, o sea que me duraría el doble, 10 años, si pusiera una F-16. Entonces, con esta tabla de endurancia eléctrica o durabilidad eléctrica, elegimos correctamente un contactor para una aplicación AC4. Bien, vimos algunas más básicas, esta ya por ahí es un poco más compleja, porque también es un tipo de carga más difícil. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, aplicación en corriente continua. ¿Cómo selecciono yo un contactor que tiene que trabajar en corriente continua? Que sus polos tienen que manejar corriente continua. Bueno, acá esto también está en el catálogo, pero también les voy a pasar separado un apartado específico de contactores para corriente continua y tablas de selección de corriente continua. Como vimos al principio, las categorías de servicio, tenemos varias de alterna y varias de continua. Por mencionar las más comunes de corriente continua, tenemos la DC1, DC3 y DC5. DC1 sería un equivalente al AC1, pero en continua, es decir, cargas resistivas o poco inductivas o cargas que no tienen demasiada variación a lo largo del tiempo. Eso sería un DC1. Y luego tenemos DC3 y DC5. En este caso, las dos hablan de motores de corriente continua. Pero en continua tenemos dos grandes grupos de motores, los motores serie y los motores paralelo o derivación también se le llama. Bueno, eh, acá el motor paralelo es más habitual y es diferente, sería menos exigente. El motor serie es más exigente para el contactor, tiene una particularidad el motor serie que se embala, que como que se acelera solo. Esto, bueno, podríamos hablar un rato largo de este tema, pero no viene al caso hoy. Pero bueno, entendamos que DC3 es más exigente que DC1 y DC5 es más exigente que DC3. Entonces, ¿por qué es tan difícil eh, abrir una corriente continua? ¿Por qué es más difícil hacer una conmutación en corriente continua que en corriente alterna? Bueno, la gran diferencia la muestra este gráfico. Acá tenemos lo que es una corriente alterna, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y encontramos distintos puntos en donde aparece el cruce por cero. ¿Qué significa este cruce por cero? Que en estos puntos instantáneos desaparece ese valor de tensión. Podríamos considerarlo nulo, entonces es el momento ideal para abrir. Hay equipos con cierta tecnología que detectan el cruce por cero y abren en ese instante. Pero un contactor no tiene esa tecnología. Entonces un contactor va a abrir en cualquier punto, pero bueno, hay una chance de que caiga en cero. ¿Qué pasa con la continua? Eso no existe. No hay cruce por cero en la continua. Entonces, es mucho más difícil abrir una corriente continua. Se genera un arco muy difícil de interrumpir, porque no baja en ningún momento su intensidad, no pasa por cero. Entonces es muy difícil interrumpir un arco de corriente continua. Por eso, el contactor tiene que estar preparado, dimensionado adecuadamente para manejar la corriente continua. ¿Y qué es lo que se utiliza como recurso para mejorar esa capacidad de apertura en un contactor? Bueno, lo que se hace es incrementar la cantidad de puntos de corte. Es decir, no abrimos el arco en un solo punto, sino que lo abrimos en varios puntos. Y de esa forma lo debilitamos y podemos abrir el arco. Bien, al no existir el cruce por cero, resulta muy difícil interrumpir la corriente continua y se requieren varios puntos de corte. Como vemos acá, este es un ejemplo, existen distintas combinaciones de contactos, pero una posibilidad es conectar así, de esta forma, la carga, y vemos que la corriente se va a ver interrumpida en 3 puntos distintos. Entonces ahí sí, es más fácil abrirla.
Esto es necesario porque es una corriente continua con un arco muy difícil de extinguir. Entonces vamos ahora al ejemplo cómo elegir un contactor para esta aplicación. Esto lo vamos a encontrar en el catálogo, pero como les decía, les voy a pasar un apartado específico de continua también. En una aplicación de corriente continua se necesitan 3 datos para elegir el contactor. Tipo de carga, con tipo de carga nos referimos a esto que vimos antes, si es DC1, DC3 o DC5, corriente y tensión. ¿Qué corriente tengo que abrir y a qué tensión va a trabajar? Y con esa combinación de estos 3 datos vamos a entrar en una tabla y elegir el contactor adecuado. Vamos a un ejemplo. Motor de corriente continua de tipo derivación. ¿Cuál era el derivación? El DC3. Si fuese motor serie, era el DC5. Si fuese una resistencia calefactora, sería DC1. Entonces, tipo de carga, DC3. Corriente nominal, 500 amperes, tensión nominal, 400 volts de continua. Acá ya tenemos el resultado. La selección correcta es un AF400 con 3 polos en serie. O sea, como veíamos en el gráfico anterior, se vinculan los 3 polos, se conectan en serie para tener 3 puntos de corte. De esa forma, con un contactor AF400, digamos, no es un contactor especial, es un contactor AF con toda la tecnología que vimos, pero es un contactor normal que lo podemos utilizar para manejar corriente continua, 500 amperes de corriente continua en 400 volts, lo podemos hacer perfectamente con una F400, ¿cómo? De esta forma. ¿Qué vamos a ver? La tabla nos va a dar nos va a pedir estos 3 datos. Primero, ¿qué tipo de carga? DC3. Hay otra tabla para DC1 y otra tabla para DC5. Entonces entramos en la tabla de DC3 y lo que vemos en la tabla son combinaciones de corrientes a las distintas tensiones. Yo voy a tomar 400 volts y voy a ver que utilizando un polo no hay chance de abrir 400 volts, no puedo. Utilizando 2 polos podría 72, 110 o 220. Tampoco tengo posibilidad con 2 polos en serie. Me voy a esta tercera parte donde utilizo los 3 polos en serie. Es un contactor tripolar, pongo los 3 polos en serie y acá sí llego a abrir los 400 volts. Entonces, una vez que me paré en la tensión, voy a buscar la corriente. ¿Qué contactor puede abrir 500 amperes en 400 volts? Bueno, el AF400 me da 600 amperes. Entonces, perfectamente me sirve el AF400 para esta aplicación de un motor de continua de tipo derivación o paralelo de 500 amperes de corriente nominal que va a trabajar a 400 volts de corriente continua. Entonces, de esa forma, seleccionamos un contactor para manejar una carga de corriente continua. Bien, y por último, lo que es protecciones. Protecciones de motor. ¿Cómo elijo un relé de sobrecarga? Bueno, por la corriente, por la tensión y por la clase de disparo. ¿Qué es la clase de disparo? El tiempo de arranque. O sea, lo que dijimos antes, puedo mover la curva, y es una carga pesada que tarda mucho, voy a elegir según ese dato. Vamos a hacer un ejemplo. Esta es la explicación de la clase. Esto lo vimos anteriormente en otras capacitaciones. Esta es la curva que yo les digo que se puede elegir. En un relé de sobrecarga electrónico, yo puedo mover una perillita y seleccionar clase 10, 20 o 30. La clase 30 es la que me da más tiempo de arranque, me permite un arranque más largo. Vamos al ejemplo. Para elegir un relé de sobrecarga, debo tener en cuenta la corriente nominal del motor, la clase térmica y el tamaño del contactor sobre el cual voy a montar ese relé. Eso también es un dato importante. Entonces, tengo un motor de 23 amperes y tengo un contactor AF26. ¿Qué térmico corresponde a este AF26?
La carga es una carga normal de clase 10, es decir, no es una carga pesada, no sería imprescindible ir a un relé electrónico. ¿Puedo poner un relé electrónico? Sí, perfectamente, puedo poner un electrónico, pero también puedo poner un bimetálico que es más económico. Entonces, vamos a ver desde el panorama, seleccionamos el tamaño correcto y la clase. Y luego, desde el catálogo, elegimos específicamente el rango exacto de regulación. Vamos a ver. En el panorama que vimos antes, vemos que el contactor AF26 trabaja con el térmico TF42. Esto está relacionado por tamaño. Podría ser TF42 o EF19, cualquiera de estos dos me serviría, pero bueno, vimos que puede ser térmico o electrónico, siendo una clase 10, vamos a inclinarnos por el térmico bimetálico. Acá es lo que les mencionaba, clase 10 los térmicos, clase 10, 20 y 30 los electrónicos. Y luego del catálogo, acá simplemente el panorama nos va a indicar cuál es la familia, ¿no? Es un TF42, pero cuál es exactamente el que corresponde para un motor de 23 amperes. Bueno, acá sí nos vamos al catálogo y vemos que hay un rango que aplica de 20 a 24, que sería el indicado para 23 amperes. ¿Cuál es? El TF4224. ¿Qué otra cosa vemos? Que confirmamos que es apto para este tamaño de contactores. Este relé TF42 es apto para contactores AF9 hasta AF38 y que es clase 10, que coincide con lo que dijimos. Entonces, ¿cuál es el modelo que corresponde? TF4224. Bien, esto, un relé térmico es bastante fácil, ¿no? De seleccionar, uno ya con los 23 amperes, si trabaja cómodamente con la lista de precios, lo puede elegir directamente, pero esto es un poco todo el fundamento de cómo llegamos a que corresponde un TF42 de rango 24 para este motor. Y si necesitáramos una protección de cortocircuito, vamos a ir al guardamotor. ¿Qué es importante en un guardamotor? Corriente, tensión y poder de corte. ¿Cuántos kiloamperes? Porque tiene que abrir un cortocircuito, ¿no? Entonces, muy importante la corriente de cortocircuito. ¿Cómo elegimos un guardamotor? Vamos a ver el último ejemplo. La aplicación es un motor de 9 amperes. Necesitamos que haga la doble función, protección de sobrecarga y cortocircuito, y el poder de corte necesario es de 70 kiloamperes. Entonces, del panorama seleccionamos el modelo de guardamotor en función de la corriente y la capacidad de ruptura y el tipo de protección. Es decir, si es magnético o termomagnético, eso también. Todos estos datos los vemos desde el panorama. Como vemos acá, en la parte inferior del panorama tenemos los guardamotores y vamos a elegir termomagnético porque están pidiendo sobrecarga y cortocircuito. Entonces, elegimos que sea termomagnético. Acá vemos que podría ser tanto el MS-116 como el MS-132. ¿Por qué voy a elegir uno u otro? Por el poder de corte. Me piden 70 kA, me voy a ir entonces al 132, que llega hasta 100 kA. Hasta ahí, desde el panorama, ya determinamos que va a ser un MS-132. Ahora, para elegir el rango exacto, lo vamos a ver desde el catálogo. Y acá encontramos que para mi aplicación de 9 amperes hay un rango que va de 6,3 a 10, que tiene 100 kiloamperes de corte, que la corriente instantánea de cortocircuito que va a abrir va a ser de 150 amperes. Este es, digamos, un dato de color, no es lo que no lo buscamos, pero lo mencionamos. Y el modelo exacto es el MS-132-10. Así que de esa forma también elegimos una protección de sobrecarga y una protección de cortocircuito para motor.
Eso fue todo de mi parte. Espero que les haya sido útil. Y bueno, como les comentaba, van a recibir la presentación, van a recibir el panorama, el folleto y varios más apartados de información, algunas tablitas, todas cosas útiles para la selección de productos. Cualquier consulta, yo quedo a disposición en la semana. Tienen mi mail, tienen la presentación. este, y, y bueno, si no, si hay consultas ahora, ya las escuchamos. Muchas gracias. Sí, Rafa, tenemos varias consultas, te las voy leyendo. Mario nos consultaba, ¿cuántos bloques laterales de contactos auxiliares puedo montar como máximo en cada lado del contactor AF? Bueno, los contactores AF de 9 a 96 admiten un contacto auxiliar doble, es decir, el bloque viene 1 más 1 de cada lado. Es decir, vos podés tener 2 abiertos y 2 cerrados. Eso sería el total en los contactores por debajo de 100 amperes. ¿Por qué? Porque podés combinar laterales y frontales. Entonces, si son únicamente laterales, podés poner uno de cada lado, no son apilables, va uno de cada lado, y llegarías a 2 más 2. Arriba de 100 amperes no tenés posibilidades frontales, solo trabajás con los laterales, entonces sí son apilables. Y podés poner 2 bloques de cada lado. De esa forma te quedarían 4 abiertos y 4 cerrados para más de 100 amperes en laterales. En frontales puedes poner todos los que entren en el frente, que son para contactores de 9 a 96 amperes. Bien. Perfecto. Héctor nos preguntaba, ¿por qué elegir un guardamotor en lugar de un interruptor termomagnético convencional para protección de un motor? Por el nombre. El guardamotor es para proteger un motor. Si un interruptor termomagnético convencional, entiendo que se refiere a una térmica. Y una térmica no es lo ideal para proteger un motor. Hay distintos factores. Eh, Podemos mencionar, por ejemplo, el poder de corte suele ser mucho más bajo. Una térmica anda en 3 kA, 4,5, 6, 10 kA como mucho. Nada que ver con un guardamotor que empezás a hablar en 50 kA. El poder de corte de un guardamotor es muy superior al de una termomagnética. Segundo punto, la curva. Las termomagnéticas más usadas son la curva C, podríamos decir. Y el problema de la curva C es que no es una curva de protección de motor. Entonces te puede disparar en el arranque del motor, lo cual es molesto. Vos no querés que salte cuando arranca el motor. Vos querés que actúe cuando hay una falla. Entonces, ese tema de no tiene una curva de motor es un inconveniente. Ahí me dirás, bueno, entonces pongo una curva D, una curva K. Sí, sería mejor una termomagnética, curva D o curva K, que ya no es esa termomagnética de uso habitual, no es la de siempre, la curva D o la curva K. Y no es tan barata, entonces tal vez deja de tener sentido. Y por último, el gran punto flojo de la termomagnética para proteger un motor es que no tiene regulación. Vos en un guardamotor tenés un potenciómetro que ajustás exactamente la corriente que necesitas. Entonces estás protegiendo bien al motor. Supongamos que vos tenés un motor que consume 8 amperes. ¿Qué térmica le vas a poner? Una térmica de 6 te queda chica, una térmica de 10 te queda grande. Vos pondrías la de 10. Y cuando el motor consume 9 amperes, ¿qué pasa? La térmica de 10 no se entera, el motor se quema. Entonces, al no tener regulación es un punto flojo de una termomagnética convencional para proteger un motor. Lo ideal es o un relé de sobrecarga, un relé térmico, o un guardamotor, porque tenés regulación exacta de la corriente que querés proteger, tenés curva de motor que va a esperar al arranque de motor y no va a saltar en el arranque, y tenés alto poder de corte. Entonces, por todo eso, es mucho mejor un guardamotor para proteger un motor y por algo se llama guardamotor.
Bien, Alejandro nos consultaba, ¿la corriente que se utiliza para seleccionar el contactor es la corriente nominal o se tiene que aplicar algún factor adicional? No, no, es la corriente nominal. Siempre, por lo menos en los contactores ABB, están ensayados y preparados para trabajar a la corriente nominal. O sea, un motor de 9 amperes, le pongo un contactor de 9 amperes. No hace falta sobredimensionarlo porque justamente ya está ensayado que ese motor, este contactor de 9 amperes está ensayado en fábrica a 90 amperes. Está probado a 10 veces la corriente nominal. Entonces, no hay necesidad de sobredimensionarlo. La corriente nominal es la que utilizás para el dimensionamiento. Salvo después aplicaciones específicas, ¿no? Como vimos en el AC4, tenés ciertos criterios que tener en cuenta, pero una aplicación convencional de un arranque motor es la corriente que va, no hace falta sobredimensionar nada. Bien, Luis nos consulta, ¿es adecuado decir que la bobina del contactor AF es electrónica o este trabaja a una tensión X que la placa electrónica le entrega? Sí, es más como lo segundo. La bobina no es electrónica. Digamos, por decirlo así fácilmente, por ahí se habla de la bobina electrónica, pero en realidad hay una bobina, un arrollado de alambre de cobre con un circuito magnético que está comandado por una placa de control electrónica con un microprocesador que recibe tensión de la red y lo acomoda a lo que necesita la bobina. Pero en sí la bobina no es electrónica, eso está bien. Perfecto. Bueno, y Jorge, la última consulta, pero entiendo que quedó respondida con las tablas que mencionabas, Rafa, nos ibas a compartir. Dice, ¿dónde encuentro los datos del consumo de la bobina en función del tipo de corriente y tensión para el rango permitido? Sí, bueno, el consumo de bobina de cada contactor es un dato que está en el catálogo. En el catálogo general, este, hay una parte que es datos técnicos de los contactores y para cada contactor te dice un montón de cosas, entre ellos cuánto consume la bobina. Así que eso lo van a recibir dentro de toda la información que les vamos a pasar. De cualquier modo, si la semana que viene, ya con ese folleto descargado, cualquiera quiere hacer un ejercicio, me quiere consultar una duda, por ejemplo, este caso, ¿qué consumo de bobina tiene el contactor, no sé, AF65? Me mandan un mail, lo vemos puntualmente, no hay ningún problema. Bien, mañana cuando les compartamos la grabación y la documentación también van a tener el contacto de Rafael para hacerle llegar alguna consulta a futuro. Te leo una pregunta que entró recién. Nos dice, ¿estos equipos o de alguna otra línea se pueden conectar a redes TCP/IP? Ejemplo para una celda o un MCC. Eh, No, digamos, hoy hablamos básicamente de contactores, no hablamos de ningún equipo demasiado sofisticado con comunicación. Vos para meterte en una red TCP/IP, sí, vas a necesitar que el equipo tenga comunicación. Eso lo podés tener con, no sé, por ejemplo, un UMC, que es un relé inteligente que vimos en otra capacitación, que sirve para comandar motores, o un arranque suave, que vamos a ver próximamente en un par de semanas también un entrenamiento de arranques suaves, que sirve para comandar motores y tiene comunicación. Pero un arranque básico hecho con contactores, no tenés comunicación. Ahí no tendrías forma. Este, lo podrías adaptar con un UMC. El UMC te trabajaría como un relé térmico y se podría llevar toda esa información al, al sistema de comunicación de la planta. Pero si simplemente son arranques básicos con contactores, no se comunican a un sistema de control. Perfecto. Cuando reciban la información también van a tener un link a nuestra página de YouTube. Ahí están subidas todas las capacitaciones ya brindadas, inclusive esta que menciona Rafael de UMC. Y también van a tener el listado de capacitaciones para el mes de agosto, donde tenemos programadas 2 capacitaciones sobre arranque de motor. Perdón, sobre arrancadores suaves. Bien. Bueno.
No hay más consultas, Rafa, que tengamos acá registradas. Muchísimas gracias a todos por los minutos que permanecieron en la sala y por el intercambio y las consultas que nos hicieron llegar. Mañana van a estar recibiendo toda la información. De mi parte nada más. Rafa, te dejo para que puedas despedirte. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil y yo quedo a disposición por cualquier consulta que quieran realizar. Así que bueno, nos vemos en la próxima capacitación. Hasta luego. Buenas tardes a todos.